Estoy viendo las noticias, estamos todos viendo un poquito cómo hoy en día se ha perdido la integridad en el mundo. O sea, yo me acuerdo, he oído y he visto con mis propios ojos, aunque desde que nací yo creo que eso ya no se practicaba, yo creo que algunos de ustedes, y quizás en algunos países todavía se sigue haciendo, ¿no? Es cuando tú haces un trato con alguien es estrechar la mano. Cuando tú estrechabas la mano, eso era algo que era más que una firma. Era tu persona, mostrar tu integridad, ¿verdad? Que eras un hombre de palabra, un hombre de verdad. Eso es lo que Dios quiere, yo creo que ver en los cristianos. ¿Verdad? Hombres de verdad, hombres íntegros, hombres que no han sido divididos sino que tienen claro cuál es el llamado que Dios ha hecho a sus vidas. Hoy en día vemos como todo esto está distorsionado. Los políticos, por ejemplo, los políticos, yo creo que ya es una vergüenza ver, ¿verdad?, lo que es el Congreso, como lo que unos acusan a otros, luego ellos también terminan practicándolos cuando están en el poder. Hay una corrupción total. Y no hay ningún tipo de respeto a Dios, a lo que Dios ha establecido, sino que Dios ha sido apartado, quitado, y eso lógicamente va a traer sobre este mundo un caos. Si conocemos o todos habremos visto la historia de Israel, ¿verdad? Como cuando Israel seguía a Dios con un corazón íntegro, obedeciendo sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, Dios peleaba por ellos. Y Dios les iba proveyendo de aquello que el pueblo necesitaba. Dios le ponía a sus enemigos bajo sus pies. Sin embargo, cuando este pueblo se convertía a los ídolos de otras naciones y abandonaban a Dios verdadero, como venía desastre sobre la nación, ¿no? Entonces mira que Dios les advertía, Dios les decía, pero ellos tenían al final un corazón fragmentado, dividido, corazón que no estaba íntegro, rendido a los pies de Dios. Y bueno, yo veo como hoy, en estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir, pues esto no nos sorprende. A mí personalmente no me llega ninguna sorpresa, sino todo lo contrario. A mí esto lo que me hace es estar alerta, ¿verdad? Sabiendo que Cristo viene pronto. Amén. O sea, Cristo viene pronto. Y debemos, como dice la palabra, tener nuestros lomos ceñidos con la verdad, ¿verdad? Aunque el mundo vaya en una dirección, nosotros tenemos claro, o debemos de tener claro cuál es nuestra meta. He puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Y claro, este tiempo nos va a llevar a velar, a orar. ¿Para qué? Pues para que el diablo precisamente no nos engañe, no tome ventaja en nuestras vidas. La Escritura nos habla que en los últimos tiempos, que yo personalmente pienso que estamos viviendo estos últimos tiempos, dice que por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero yo, cuando leía este texto, yo decía, pero una persona que es íntegra, una persona que tiene claro cuál es el llamado, yo creo que tiene que estar preparado también para estos tiempos. Y si está bien fundamentado, bien arraigado en el corazón de Dios, que Dios es el todo en su vida, el principio, el fin, sus pensamientos, sus motivaciones, todo está
está enfocado en agradar a Dios, yo creo que nuestro amor no debe de enfriarse. ¿Verdad? Una de las cosas por las cuales algo se enfría es porque se descuida, se le quita la atención que se debe. Por ejemplo, tú pones un cazo en el fuego, ¿verdad? Y si tú estás pendiente de ese cazo y que esa llama está encendida, pues el interior nunca se llegará a enfriar. El problema es que desviemos nuestra mirada, nuestra atención y la pongamos en otro sitio. Nosotros tenemos que ser íntegros en todo lo que pensemos, en todo lo que hagamos, en todo lo que prediquemos. Si se enfría el amor de Dios en nuestros corazones, hermanos, vamos a ser afectados y vamos a correr el riesgo de compartir nuestra mirada, nuestro amor con otras cosas que nos van a separar y alejar del amor de Cristo. ¿Verdad? Porque eso es lo que sucedía al pueblo de Israel, no eran íntegros delante de Dios, aunque hubo hombres íntegros y hombres los cuales Dios, por medio de esa integridad, mantenía su pacto sobre su pueblo. Hay un salmo, el Salmo 15, que dice: ¿quiénes son los que van a habitar en el monte santo de Dios? El Salmo 15, versículo 1 y 2 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y continúa por la respuesta: el que anda, o sea, el que camina en integridad y hace justicia. ¿Verdad? Porque la integridad y la justicia van unidas. La integridad y la justicia van unidas. Y habla verdad en su corazón, hermanos. Qué bueno es no engañar al corazón, no engañar nuestro corazón. No vivir entre dos amores o varios amores, sino que nuestro corazón esté siempre sujeto, honrando y bendiciendo el nombre del Señor. Yo creo que nosotros los cristianos tenemos un gran privilegio. Y ese privilegio es, hermanos, el mostrar a esta sociedad en la cual vivimos una entereza moral. Nosotros somos luz en medio de este mundo. ¿Verdad? Y una luz no se puede esconder. Una luz tiene que estar sobre el candelero, alumbrando a todos los que están en casa. Entonces nosotros tenemos que enseñar o manifestar un modelo diferente de vida al cual practican otras personas, otros países, ¿verdad? Y marcar cuál es nuestra identidad. Yo soy un hijo de Dios, pero el manifestar que soy un hijo de Dios, bueno, yo creo que es una gran responsabilidad. Hay algunos que dicen: no, yo soy cristiano, pero luego su forma de vivir no testifican de que son cristianos. Hermanos, decir yo soy un hijo de Dios, eso me va a llevar a vivir dependiendo de Dios. A que sea Él el que dirige mi vida. Porque si no es así, puedo ser tropiezo para los demás. Hermanos, y la palabra de Dios dice: para que hace tropezar a uno de estos pequeños, mejor le sería que se atara una rueda de molino al cuello y se echara a lo profundo de la mar, ¿verdad? Que desapareciera. Sería mejor que desapareciera, que se quitara del medio. Y yo creo que Dios, en este tiempo en el cual la inmoralidad está floreciendo, lo podemos ver en todas las áreas. Ya la televisión ya da, perdonad la expresión, asco ver la televisión. Porque ya hay inmoralidades de todo tipo, en todas las cadenas y a cualquier hora. O sea, es vergonzoso, ¿verdad? Cómo están queriendo mostrarnos una forma de vida cuando realmente está todo totalmente corrompido. Pero hermanos, nosotros tenemos que tener, mira, nosotros no somos llevados ni guiados por ningún rey, nada más que Jesucristo. Amén. Jesucristo. Hermanos, y como vamos a ver más adelante, la última palabra la tiene Dios en nuestra vida. No podemos ser llevados por las influencias del mundo. No, nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades mientras no contradigan leyes divinas. Porque Dios está por encima de todo.
Él es Rey de Reyes y es Señor de Señores. Lo quieran ver o no lo quieran ver, Él está sentado en su trono de gloria. Y Cristo viene y va a venir con juicio. Hermanos, y el juicio empieza por su casa. Nunca se nos olvide. Así que nosotros tenemos que mantener nuestra integridad donde estemos, con quien estemos, allá donde Dios nos lleve. Hermanos, Dios está levantando, quiere levantar hombres y mujeres íntegros. Que en todo momento vivan aquello que dicen, aquello que expresan, que sienten. Hombres y mujeres con una estructura sólida, con un propósito definido, con un fundamento firme, inamovible, ¿verdad? Poniendo nuestros pies sobre Cristo, sobre la roca. Y ante las situaciones, hermanos, que vayan aconteciendo a través de nuestra vida, en medio del camino, ¿verdad? Tenemos que estar siempre dispuestos a mostrar, no a esconder, sino a manifestar nuestra fe. ¿Verdad? Vuelvo a decir, una luz no se puede esconder. No, tiene que estar puesta ahí. ¿Verdad? Quitando, disipando toda oscuridad que hay a nuestro alrededor. Aún sabiendo, hermanos, aún sabiendo que nuestras vidas pueden estar exponiéndose al peligro, al rechazo. Pero a mí, mira, yo digo una cosa, es mejor obedecer a Dios que a los hombres, es mejor ser aceptado por Dios que ser aceptado por los hombres. Amén. Hermanos, porque en Cristo estamos completos. Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, versículos 7 a 8, Pablo manifestaba a Timoteo, le decía, he peleado la buena batalla. Pablo se veía, hacía un análisis de su vida y decía, bueno, mira, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, la fe muestra también la integridad del hombre, ¿verdad? Me muevo por fe, soy íntegro en mis pensamientos, en mis convicciones, en mi esperanza. Es inamovible, todo eso no puede ser cuestionado. Y si alguien lo cuestiona, pues que lo pueda cuestionar, pero yo en mi vida no cuestiono cuál es ese llamado que tengo en Cristo Jesús. Decía, por lo demás, me está guardada, que es ahí donde Pablo tenía la mirada, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Hermano, un juez justo, un juez que lo sabe todo, lo conoce todo y levanta juicio conforme a esa sabiduría. Amén. En aquel día, y no solo a mí, decía Pablo, sino, hermanos, también a todos los que aman su venida. Yo amo la venida de Cristo. Yo espero que tú también ames esa venida. Hermanos, pues por eso tenemos que pelear la batalla cada día, correr la carrera, guardar la fe. Hermanos, que nada ni nadie nos pueda desviar, ¿verdad? Que ese propósito que tenemos en nuestra vida lo llevemos a cabo con la mayor rectitud posible, con la mayor integridad. Y Pablo, hermanos, era un hombre que había experimentado en su vida situaciones muy traumáticas, dolorosas. Él había estado en peligros de muerte, había estado en azotes, había estado en naufragios, había estado en persecución, había estado en prisiones, pero él guardaba su fe. Hermano, y allí donde Pablo iba, era una carta escrita, no por mano de hombres, sino por la sangre de Cristo. Él manifestaba, ¿verdad?, la vida de Cristo, su fe, de tal manera que hubo un gobernador, me parece que era Agripa, ¿no?, cuando se presentó delante de él, dice, por casi me convences, por casi me convences. Hombre, mejor que se hubiera convencido, ¿verdad? Pero bueno, Pablo hizo lo que pudo, sembró, gloria a Dios, es el que da el crecimiento. Hermano, y ante tales acontecimientos Pablo no se echaba atrás, ¿verdad? Sino que esas situaciones de adversidad, Pablo todavía se gloriaba más. O sea, todavía le hacía más fuerte. Hermanos, él seguía manteniendo firme, íntegro, se mantenía en esa posición, no se doblegaba ante ninguna de las situaciones que se le presentaban en su vida. Era un hombre que tenía clara cuáles eran sus prioridades, y su prioridad era, para él, el vivir era Cristo. Amén. Hermanos, y yo ayer también hablaba con
un hombre y con un chico le decía, mira, Pablo, porque a veces escuchamos y vemos las historias de Pablo, de Silas, de aquellos hombres de fe, de Gedeón, bueno, hermanos, no eran diferentes, ellos no tenían alas, ellos les crecían las uñas como a nosotros. Yo me imagino si no se lavaban olían más también, ¿no? O sea, ¿qué quiero expresar con esto? Que no eran superhombres, eran hombres, pero hombres llenos de Dios. Amén. Hombres entregados a la fe. Hombres que veían la gloria de Dios. ¿Por qué? Pues porque ellos se mantenían firmes en el camino. Y no estoy hablando de perfección, porque vemos como David también pecó, ¿verdad? Pero cuando Dios habla con Salomón, cuando construye el templo, le habla precisamente de su padre, dice que era un hombre íntegro y que le amaba con todo su corazón. O sea, que no estoy hablando de perfección, simplemente, pues a veces cometemos errores, sí, pero eso no nos quita de nuestro objetivo, que es llegar a la meta, llegar al supremo llamamiento, guardar nuestras vidas sin ser tropiezo para nadie. ¿Nos equivocamos? Por supuesto. Somos hombres y hay una naturaleza caída en nosotros por la cual tenemos que luchar cada día. Hermanos, pero tenemos que cada día que sea como Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es agradar a Dios, es correr la carrera, guardar mi corona que Dios me tiene guardada para mí, para cuando llegue a la meta. Amén. Era un hombre con convicciones claras, que manifestaba su fe. Y aquello que creía, hermanos, el apóstol lo materializaba. Nos acordamos que antes de ser cristiano, Pablo, ¿qué es lo que era? Totalmente lo contrario. Un perseguidor de la iglesia. Él hablaba a los filipenses y decía, porque en el capítulo 3, versículo del 3 al 7, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si uno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Porque él estaba circuncidado al 8º día, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley era fariseo, y en cuanto a celo, cuando él era fariseo, en cuanto a celo, él era perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley, dice irreprensible. O sea, irreprensible es íntegro, que nadie podía decirle nada. Él cuando vivía en su fariseísmo, era un hombre que llevaba hasta el final su fe. Él quería materializar sus convicciones, de tal manera, hermanos, que perseguía. Iba buscando cartas para echar a los cristianos en la cárcel, ¿verdad? Para que fueran perseguidos. Y sin embargo, cuando Cristo se presentó a su vida, Cristo se mostró en él, cuando Cristo le llamó, hermanos, todo lo irreprensible que era en el fariseísmo ahora es en el cristianismo. Soy irreprensible, amo a Cristo, todo es Cristo, todo lo tengo por basura, amo a Jesús. Amén. Hermanos, y yo digo, nosotros antes que no conocíamos a Dios, pues es normal que fuéramos en las corrientes de este mundo, pero una vez que decimos que hemos conocido a Dios, hermanos, se tiene que materializar a las obras que hacemos. Hermanos, y en las cosas que tomamos, las decisiones que tomamos, tienen que ser decisiones firmes. Que no lo de hoy ya no vale mañana y lo de mañana no vale hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y nuestro sí es sí, nuestro no es no. Amén. Hermanos, hay que materializar, ¿verdad?, las confesiones que hacemos. Pablo era un fiel discípulo de Cristo, un hombre íntegro, cuando era fariseo, pero también íntegro cuando fue llevado a los pies de Jesús. ¿Hasta dónde, hermanos? ¿Hasta dónde llega nuestra integridad? Josué también, conocemos este hombre, sucesor de Moisés. Y bueno, en el momento que ya Josué ya llegó por su edad avanzada, ya era viejecito el hombre, y bueno, dice que juntó allí a todo Israel. Y bueno, empieza a darles un discurso, pues recordando de dónde Dios les había sacado, todo lo que Dios había hecho por el camino,
cómo había peleado por ellos contra sus enemigos. Y bueno, ya llegó un momento en el cual Israel pues tenía descanso de todos aquellos enemigos. Y Josué precisamente llama a Israel, pero les llama con un llamado para que tomen una decisión firme, para que haya una integridad en sus vidas, una integridad en todos los sentidos. Y les dice, Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Hoy ando despistado. Y precisamente en esa despedida Josué les exhorta, ¿verdad? Exhorta al pueblo a temer a Dios y a servirle íntegramente. Josué 24, versículo 14 y 15 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y les dice: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ¿verdad? A los Baales, a Asera, a todos esos dioses, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué tenía clara cuál era su decisión. Dice: pero yo en mi casa serviremos a Señor. Amén. Mira, hermano, yo en mi casa. Hoy en mi casa, yo en mi casa. Hombre, yo no puedo decidir por mis hijos. Le digo, yo puedo tomar una decisión por mí, no por mis hijos. Pero mi casa es todo aquello que entra dentro del lugar donde Dios me ha dado autoridad. Amén. Y donde Dios me da autoridad, ahí tengo yo que hacer ejercer los principios de Dios para mi vida y para todos los que estén allí. Amén. Y el que no quiera ejercerlos, pues hay puertas en la casa. Sí, hermanos, ¿por qué? Porque podemos llegar a la conclusión. Yo he visto, bueno, he oído casos, sobre todo con personas que alquilan habitaciones. Quizás seamos, iba a decir, a veces es incómoda la palabra, pero la palabra es palabra y no lo digo yo, Dios lo dice. Yo no he venido a crear mi enemigo, todo lo contrario, he venido a llevar almas a Cristo. Dios me ha dado ese ministerio. Mirad, cuando yo estoy gobernando en un lugar, en una casa, que es una casa que el contrato está a mi nombre, y mis pies están en ese lugar, porque dice que todo lo que nosotros pisare, Dios nos lo entrega. ¿Es cierto? Amén. Hermanos, yo conozco situaciones, cuando alquilan habitaciones a todo el mundo, y yo personalmente en mi casa no entra a todo el mundo. En mi casa entra aquellos que tienen temor a Dios, o por lo menos respeto a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Si a mí me viene, yo alquilo habitaciones y me viene una pareja y no están casados, en mi casa no moran, no duermen juntos. Porque así Dios lo manda. Y prefiero dejar de ganar dinero, hermanos, pero hacerme una hucha grande ahí arriba. Porque todo eso Dios lo apunta. Todo eso Dios lo va notando. Por eso Josué estaba diciendo: yo en mi casa. O sea, no voy a permitir que los que vivan bajo mi tienda adoren a otro Dios diferente, sino solamente al Dios verdadero, a Yahvé. Amén. Bueno, son decisiones. Eso es integridad delante de Dios. Eso es mantener firme tu testimonio. Que tu testimonio es un testimonio de verdad. No sé si me explico. Amén. Y hoy Dios está buscando hombres como Josué, hombres y mujeres que sean referentes, un ejemplo delante de todos los demás. Hombres sin tacha, mujeres sin nada que decir de ellas, que guardan la palabra, que escudriñan las escrituras y la aplican en sus vidas. Que la aplican en sus vidas. Con solamente un ferviente deseo, y es el de servir a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras mentes, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser.
Con todo. Eso es integridad. Todo. También en un momento de la historia, también Elías, pues reúne al pueblo y también a los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, ¿verdad? Y bueno, en 1 Reyes, capítulo 18, versículo 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O sea, ellos estaban fraccionados, no tenían una integridad, sino que estaban divididos. Tenían pensamientos de lo que hoy sí, mañana no, y lo de mañana no. Iban moviéndose como dice Santiago, como las olas del mar, ¿verdad? Llevados de un lugar a otro. Dice: si Jehová es Dios, seguidle. Amén. Pero si es que no hay, si Jehová es Dios, seguidle. Y si va, pues siguen pues de él. Dice: el pueblo no respondió palabra. Yo espero que esto no pase en nuestra vida, ¿no? Sino que tomemos una decisión clara. No, voy a servir a Dios. O voy a servir al mundo. Porque al final, el que anda dividido no disfruta ni de una cosa ni de otra en su integridad. La psicología es lo que dice, que el hombre es el resultado de su ambiente. Pero yo creo que la integridad no tiene que ver nada con las circunstancias, sino con las decisiones que uno toma. Y hermanos, esto lo podemos ver fácilmente en la Escritura, porque en la palabra de Dios podemos descubrir o orientarnos en nuestra vida para las cosas que nos acontecen. Todos conocemos a Daniel cuando fue llevado, ¿verdad?, de Judá, o sea, de Judá a Babilonia, ¿verdad? Pues cómo él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida, porque sabía que los babilónicos sacrificaban los animales delante de sus dioses, y él no quería contaminarse, ¿verdad? Él tenía conocimiento de lo que sucedía, y él no quería participar, y propuso no contaminarse con nada de aquella nación que era idólatra. Sadrach, Mesach y Abednego, como he dicho antes, levantó Nabucodonosor una estatua de oro y promulgó un edicto en el cual todos tenían que adorar, inclinarse ante esa estatua y adorarla, y si no, pues eran tirados a un horno de fuego. Todos conocemos lo que sucedió, ¿verdad? Como ellos eran hombres íntegros, hombres que amaban a Dios y que les importaba un pito, para expresarlo de alguna palabra, sus propias vidas, porque sabían que ellos, su corazón, su vida, le pertenecía solamente a Dios. Amén. Hermanos, yo creo que hoy en día, por eso digo, es que si no hago esto, las repercusiones que me van a venir, mira, ten más miedo de las repercusiones que te vengan de arriba que de las que te vengan de aquí abajo. Amén. Porque cuando Dios abre, nadie puede cerrar, y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Amén. Así que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Ellos no quisieron faltar a su integridad y fallarle a Dios. Podemos conocer también la vida de Job, ¿verdad? Como Dios permitió que todo le fuera quitado. Hasta la mujer dice: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, ahora es como una mujer fatua, una mujer que es tonta. ¿Acaso recibiremos de Dios solamente lo bueno? ¿Ah? Si Dios sabe cómo hacer las cosas, vamos a mantenernos en nuestro lugar. Si nosotros nada más que tenemos que hacer una cosa, es que nos complicamos la vida. Dios no nos ha llamado a hacer grandes cosas, nos ha llamado a obedecerle. Ya está. Es sencillo, puntual. Dios es así, claro. Nosotros, hermanos, he dicho antes, somos la luz, pero somos la sal, también Jesús nos compara. Vosotros sois la sal de la tierra, Mateo 5:13. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así que la sal sabemos que tiene unas propiedades, ¿verdad? Propiedades de preservar los alimentos, que la putrefacción no la afecte, ¿verdad? A la carne, por ejemplo, se cubre con sal, también matiza el sabor, le da sabor a las cosas. Hermanos, pero dice, si eso pierde su sabor, si los cristianos pierden su esencia, ¿verdad? ¿Para qué servimos? ¿Para
qué? Es una religión que no tiene sentido, ¿no? Hermanos, nosotros tenemos que dar sabor, tenemos que llevar sanidad, restauración, hermanos, allá donde Dios nos lleve. Si perdemos nuestra esencia, hermanos, no vamos a influenciar ni al mundo, primeramente a nuestra familia, a nuestras amistades y menos al mundo. Y menos al mundo. Mira, una de las cosas que precisamente continúa es en el libro de Reyes, Primera de Reyes, no me acuerdo el capítulo, cuando Dios habla a Salomón sobre su padre. Dice que si él anda en integridad en su corazón, como lo anduvo su padre, no faltaría descendencia en su trono. Hermano, no faltaría, había promesa de Dios para la vida de Salomón. Sabemos lo que sucedió, desafortunadamente, para Salomón. Y termino ya con un texto. Hermano, yo creo que esto, las enseñanzas, la palabra, nos tenían que llevar a una reflexión, ¿verdad? Como la que quiso exponer Josué y Elías. Una reflexión, bueno, ¿hacia dónde? Porque mira, no podemos tener un pie en cada lado. Un pie en Cristo y un pie en el mundo. No se puede servir a dos señores. Porque si amas a uno, desecharás al otro. Si amas más al otro, menospreciarás. Termino con Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16, que habla el ángel de Dios a la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea, sabemos que era una iglesia tibia. ¿Qué es una iglesia tibia? Un poquito de cada, un poquito de agua fría y un poquito de agua caliente, ¿verdad? Y era una iglesia precisamente que se encontraba en esa situación, era una iglesia que no estaba definida. Y Dios no puede digerir eso en su estómago. Entonces eso le llevaba, hermanos, le provocaba unos vómitos, una repulsión, ¿verdad? Y escupía aquello que se metía en la boca. Así que precisamente eso es lo que nos tiene que llevar a esta reflexión. Cristo va a vomitar de su boca a quienes tienen un camino, un pie en el camino angosto y otro pie en el camino ancho. A quienes están claudicando, como le dijo Elías, entre dos pensamientos. A quienes dicen seguir a Cristo, pero todavía aman al mundo. Eso es lo que le pasó a Israel, ¿verdad? Lo sacó de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Todavía amaban a Egipto. Las cosas, los dioses que había en Egipto. Hermanos, Dios no tolera la ambigüedad. Dios no busca hombres que confiesan su amor a Dios, pero que también estén dispuestos a servir en ese amor que están profesando por sus bocas. Lucas dice, el que no es conmigo, serán palabras de Jesús, Lucas capítulo 11, versículo 23, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge es para mí. Así que yo creo que estamos viviendo unos tiempos que muchos que se consideran o piensan que son cristianos solamente por el hecho de ir a la iglesia. Y bueno, no es malo que vayas a la iglesia pero lo más importante es que vayas a los pies de Dios. Amén. Yo también estuve hablando con una persona, precisamente, eso me hizo un poco enfocar la predicación, ¿no? Porque me decía, yo es que me esfuerzo en leer la palabra. Y bien, si está bien que tú te esfuerces en leer la palabra, pero ¿cuánto tiempo estás de rodillas orando a Dios y llorando delante de Él para que Dios cambie tu vida? Porque la palabra, hermanos, leída y no aplicada, no sirve para nada. La fe sin obras, bueno. Y tú te puedes esforzar, pero hermanos, Dios te tiene que llevar precisamente al quebranto. Porque mira, el perfume, mientras no sea roto el frasco, no puede salir el perfume. Tiene que ser quebrado. Y Dios, para hacer en nosotros, yo les ponía varios textos. Uno de ellos es el alfarero, ¿no? En Jeremías, me parece que está, ¿no? Jeremías.
el alfarero que dice que bueno, está ahí y dándole forma y bueno, pues al final tiene que quitar y coger barro y darle hasta que hace una obra. Porque mira, donde Dios hace la obra pone su sello. Amén. Donde Dios hace la obra pone su sello. Dios no pone su sello en cualquier lado, sino en una obra que Él ha acabado, en una obra que Él está haciendo, en un barro que se deja moldear. Hermanos, y no es cuestión de leer y leer y leer, sino yo siempre lo he dicho, es mejor leer poco y ese poquito aplicarlo, y luego leo otro poquito y aplicarlo. Amén. Pero claro, para aplicarlo a mi vida, hermanos, si no está con las rodillas y el corazón rendido a Dios, no sirve para nada. Amén. La naturaleza del hombre siempre va a ser, Una carne. pues ir al pecado. Claro. ¿Sabéis la historia? Alguna vez me parece la contaba, no sé si Fernando, la del escorpión, ¿no? Que su naturaleza era picar. De un no sé qué que le salva y le lleva en su costado. El escorpión y la rana. ¿Por qué la cerda lavada siempre va lavada? ¿Por qué el perro siempre se come su vómito? Por su naturaleza. Porque es su naturaleza. Hermanos, si nosotros para ser íntegros delante de Dios tenemos que tener un nuevo nacimiento, Amén. una naturaleza nueva, una vida nueva en nosotros. Ese es el principio de todo. Tú no puedes ser íntegro si no has nacido de nuevo. No puede ser nunca, con mucho que te esfuerces, te vas a terminar frustrado, llorando. No puedo, no puedo. Sin embargo, cuando uno es quebrado por Dios, hermanos, ya no hace falta esfuerzo. La vaca no se esfuerza por dar leche. ¿Sabe? No, su naturaleza sola lo da. Y si no manifestamos esa naturaleza divina de Dios en nuestras vidas, hermanos, esa integridad de Dios es, yo me llevo a la reflexión, no hemos nacido de nuevo. Amén. Aleluya. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nuestra mente es nueva, nuestros pensamientos son nuevos, nuestras acciones son nuevos, nuestra visión, nuestros proyectos ya no son el tener una gran casa, sino en atesorar para arriba. No digo que vivamos en chabolas, ¿verdad? Pero hermanos, no es la prioridad siempre es Dios, 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 Dios. Amén. Cristo, nuestra columna vertebral. En Él nos movemos, en Él hacemos. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ya me he liberado. Ya me he liberado. Gloria a Dios. Vamos a hablar, hermanos, en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios, sobre todo, hermanos, que en el momento de tomar decisiones, siempre le tengamos a él en cuenta. No es que ahora no me ve nadie. Ay, amigo, eso es lo que te crees tú. Dios está sentado en su trono de gloria. Quizá el pastor no te vea, tu mujer no te vea, tu marido no te vea, tu vecino no te vea, pero Dios nos está viendo. Amén. Dios está sentado en su trono, tomando notas. Hermanos, Dios no toma nota para condenarnos, no. Dios nos toma nota para que trabajar primeramente en nuestras vidas, ¿verdad? Y llevarnos precisamente a la cruz. Estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo donde Dios está mostrando su amor infinitamente, ¿verdad? Infinitamente. Yo creo que esto que ha sucedido, esta pandemia, hermanos, Dios lo ha permitido, porque no hay nada que pueda suceder sin que Dios lo permita, ¿verdad? Y estamos viendo cómo está todo volviendo desgraciadamente a la normalidad, porque la normalidad era que los pensamientos del hombre siempre, como los tiempos de Noé, eran el mal. Esto nos tenía que haber llevado a una reflexión y decir, Señor, fuera de ti nada hay, no soy nada sin ti. Es por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Y si estamos hoy aquí, los que estamos, hermanos, es por la gracia de Dios. Amén. No porque nos hayamos protegido mucho, no, porque Dios así lo ha permitido. Dios nos ha guardado. En vano vela la guardia si no es Dios el que. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por la oportunidad de poder predicar tu palabra, de manifestar, Señor, oh Dios, tu sabiduría, Señor, la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Estas palabras que producen en nosotros vida y vida eterna, Señor, cuando son aplicadas, guardadas en nuestro corazón, Señor.
Y como hacía el salmista, meditaba en la ley de día y de noche. Señor, que tú sigas haciendo la obra en nosotros, Señor. Oh Dios mío, que nos lleves, Jesús, a servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y toda nuestra fuerza. Que tú seas todo en nosotros, oh Dios. Señor, que seamos testigos tuyos allí donde tú nos mandes. Que no nos importe, Señor, ser escupidos, porque así lo hicieron contigo. Ser menospreciados, porque así lo hicieron contigo, Señor. Pero tú sabías cuál era tu lugar. Señor, tú eras íntegro cuando fuiste tentado en el desierto. Tú venciste por medio de la palabra, escrito está. Señor, que nosotros podamos también vivir en tu palabra. Está escrito que el Señor es mi guardador. Oh Señor, tú eres mi proveedor. Señor, no importa, Señor, el lugar que esté o el trabajo que esté desarrollando, siempre y cuando sea, Señor, para glorificarte a ti en tu temor. Señor, no voy a coger cualquier tipo de trabajo, voy a ser un hombre íntegro, Señor, que tiene temor, un hombre que va a iluminar, Señor, va a llevar luz allí donde hay oscuridad. Señor, gracias por este privilegio, Señor, de poder ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, te amamos, bendecimos tu santo nombre, Señor. Pedimos que sigas guardando, Señor, nos sigas guardando en comunión, Señor, estos hombres y mujeres santos que estamos en este lugar. Señor, que tu sangre nos limpie de todo pecado. Señor, nos ayude, Señor, a tomar las decisiones aceptadas, Señor, para glorificarte a ti, oh Dios. Gracias, Jesús. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.